La existencia de vida extraterrestre ha sido una de las fascinaciones más grandes de nuestra época. Sin embargo, innumerables casos de encuentros con seres de otros planetas pueden ser tan perturbadores que nos hacen pensar si en realidad queremos un contacto extraterrestre. Bienvenidos al canal de Patrick Mystery, y esto es Abducciones. A lo largo de nuestra trayectoria nos han llegado relatos de personas que afirman haber sido víctimas de un contacto extraterrestre perturbador. No olvides que puedes contarnos tu historia, déjala en los comentarios para que podamos compartirla con los demás miembros de la comunidad. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Lorena y soy de Cusco, Perú. Hace como 15 años me encontraba rumbo al colegio. Era un día como cualquier otro, salvo por el hecho de que esa mañana todo cambiaría, o al menos para mí. Cuando salí de mi casa, era un día muy soleado, era una sensación muy agradable caminar en ese momento. Debo admitir que pocas veces había sentido algo así. Unos instantes después pude ver en una colina cercana un objeto que estaba flotando a varios metros por encima de los árboles. Me sorprendió mucho y supuse que debería ser un ovni. Mi corazón se quería salir porque no lo podía creer, estaba viendo un ovni de verdad. Pero luego vendría lo que para mí fue la experiencia más aterradora que he vivido. Este objeto encendió una luz directamente hacia mí. Quería salir corriendo porque me asusté demasiado, era algo que no lo esperaba, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, como si estuviera experimentando una parálisis del sueño. Tenía exactamente la misma sensación, sentía que mis oídos iban a estallar y no podía respirar. Cuando esa luz se apagó, caí al suelo de rodillas casi sin poder respirar. No había casa cerca donde pudiera pedir ayuda, no sabía qué hacer, mi cuerpo no dejaba de temblar. No sabía qué era lo que me había pasado. En tanto me pude poner en pie, empecé a correr y más adelante me reuní con mi compañera. Al verme tan asustada y en tan mal estado, su madre me brindó agua para los nervios, hasta que pude recuperarme del susto. Cuando les conté lo que me había sucedido, ellas no dijeron nada, pero en el fondo estoy segura de que no creyeron nada de lo que les estaba diciendo. Creí que todo había pasado, pero en realidad solamente habría comenzado. Durante ese día no me pude concentrar, me daba escalofríos solo de pensar cómo regresaría el camino a casa. Mil cosas pasaban por mi mente. Cuando el día terminó y llegué a casa, sentía que todo había sido como un sueño. Por la tarde me puse a hacer tareas y terminé como a las 10 de la noche. Cuando me di cuenta parecía como si hubiera hecho mis tareas dormida. No sé cómo explicar esto, es decir, recordaba todo pero al mismo tiempo sentía que había pasado en un instante y como un sueño. Al día siguiente esa sensación era aún más fuerte. Estaba totalmente consciente cuando me desperté y lo que debía de haber sido un día largo en el colegio terminó en unos instantes. No sé si me hago entender. Sentía que el tiempo estaba pasando más rápido de lo normal, pero esa sensación solo yo la podía percibir. En momentos tenía miedo porque sentía que todo lo estaba viviendo como un sueño y cada vez que tenía conciencia de ello, el tiempo transcurría normal, pero me concentraba en otras cosas y de pronto pasaban las horas en tan solo unos instantes. Esa sensación ha estado en mí hasta la actualidad. Me he acostumbrado a vivir con ello ya que no me ha causado mayores problemas, solo que siento que el tiempo transcurre a una velocidad diferente para mí. Es decir, parece como si fue hace 2 semanas cuando iba al colegio y en una semana más terminé la universidad. Ahora cuando pienso en que va a ser un día difícil, que nunca terminará, en realidad no me preocupo porque sé que cuando me dé cuenta todo el día habrá acabado. Ahora siento como que todo lo que he vivido hasta hoy ha sido un sueño. Toda mi vida desde el momento de ese contacto ha pasado como una película en cámara rápida. Parece que fue hace meses cuando empezó el apocalipsis del 2019.
y ahora ya estamos en 2022 y todo lo recuerdo solo como un sueño, como si a pesar de que fui responsable de mi destino, en realidad nunca pude hacer nada para cambiarlo y para mí todo va sucediendo tan rápido. No sé qué fue lo que me hizo esa luz aquel día y no sé tampoco si fui la única a la que le ha pasado esto, pero lo que puedo decir es que fue algo realmente aterrador que marcaría mi vida para siempre. Y de verdad espero que a nadie más le suceda, a todos quienes escuchen mi historia, si ven un ovni, corran. No sabemos qué cosas extrañas hacen en nuestros cuerpos sin que nosotros lo sepamos. El siguiente relato nos llega desde Bolivia. No tiene datos de identificación, pero nos cuenta lo siguiente. Hace como 6 meses me encontraba camino hacia el trabajo en una pequeña finca, cerca del lugar de donde vivo. A las 7 de la mañana me reuní con varios compañeros y nos dirigimos a realizar las labores cotidianas. Más o menos a las 9:30 de la mañana, algo nos llamó la atención. Las aves de los matorrales empezaron a huir, como si estuviesen asustadas de algo. Creímos que algún ave más grande rondaba por el sector. Luego de eso, varios animales de tierra empezaron a correr en medio del pasto como si escaparan de algo. No sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. Personalmente me dio un poco de miedo. Creía que un volcán podía hacer erupción en nuestros pies o algún desastre natural estaba a punto de suceder, ya que se sabe que los animales huyen cuando algo así va a ocurrir. Pasaron como 40 minutos y no sucedió nada, pero 10 minutos después un objeto de color rojizo se asomó entre las colinas cercanas. Era como un objeto de fuego, pero no emitía demasiado brillo, era más bien como una brasa que volaba en el cielo. No estaba tan lejos de nosotros, pero no pudimos escuchar que hiciera ningún ruido. Luego nos dimos cuenta que al parecer había aterrizado en un bosque cercano, así que no dudamos en ir a averiguar qué había sido aquel objeto extraño. Cuando nos acercamos, en efecto el objeto había aterrizado sobre unos pastizales. Creo que su color rojizo solamente era su color, ya que no emitía ningún tipo de calor, o de lo contrario hubiera quemado los matorrales sobre los que aterrizó. El objeto estuvo en el suelo como unos 2 minutos, debió haber tenido como 1,5 metros de alto y unos 3 de largo. No pudimos ver si alguien o algo bajó de aquel objeto, ya que parecía estar sellado completamente. No tenía ventanas ni puertas, tampoco tenía orificios de motores o cosas así. Luego de unos instantes empezó a elevarse poco a poco del suelo, ascendió como unos 30 metros en el aire y se fue volando a una velocidad increíble. Nos quedamos totalmente inmóviles pensando en lo que había sucedido. Nos considerábamos afortunados por haber visto un extraterrestre de tan cerca. Luego fuimos al lugar donde el objeto se había posado y no encontramos nada extraño, solamente que en los pastizales había una sustancia suave y blanda, pero un poco más dura que la harina. Era una especie de polvo que había quedado esparcido en las hojas de las plantas. Luego de eso nos retiramos a seguir con nuestras tareas. Creímos que el objeto podía volver. Ese día esperamos hasta las 7 de la noche por si el objeto volvía, pero hasta la fecha de hoy nunca más hemos vuelto a saber de aquel artefacto tan misterioso. La siguiente historia viene desde Ecuador. El relato que voy a contarles es una anécdota que mi abuelito solía contarnos de pequeños. Él dice que cuando tenía 38 años se dirigió a una colina para cortar árboles y hacer carbón. En uno de esos días afirma que tuvo un contacto con un ángel, pero yo creo que en realidad fue un extraterrestre. Cuando mi abuelito llegó a la colina donde estaba la carbonera, dice que escuchó un viento muy fuerte acercándose. Cuando se dio la vuelta, pudo observar una nube muy extraña que se acercaba a una velocidad considerable. Inmediatamente recordó los relatos de la Biblia y las muchas formas en las que Dios se le había presentado a los profetas en la antigüedad. Él no lo podía creer, si tal vez era producto de su imaginación o tal vez estaba presenciando un milagro, una manifestación de Dios.
Cuando la nube se acercó, el viento dejó de soplar y de pronto de la nube emergió una barca de fuego, de la cual se bajaron 2 ángeles. Afirma que en cuanto vio las siluetas se lanzó al piso para no ver sus rostros, ya que según los textos, si alguien ve directamente a un ser divino podría morir al instante, pero de lo que pudo observar fue que eran seres de piel blanca, muy brillante y sus cuerpos eran resplandecientes. Dice que caminaron junto a él por varios segundos y luego subieron nuevamente a la barca de fuego y empezaron a alejarse. Entonces él levantó la vista y vio como la barca de fuego se alejaba poco a poco y al mismo tiempo se iba envolviendo en la misma nube en la que había llegado. Él siempre creyó que fueron ángeles que vinieron del cielo, pero es muy probable que haya sido una nave extraterrestre. Esto fue